Liz, Muy buenos días. Hoy es viernes 19 de diciembre del 2025 y pues estamos en el último programa de, del 2025 del programa Contacto Directo Ciudadano. Esta es una iniciativa de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para difundir las acciones que realiza el Comité de Participación Ciudadana. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera María Montserrat Flores Higuera. Buenos días, Monse. ¿qué tal, maestro Sergio? Muy buenos días a ti, pero también a toda la gente que estoy segura nos va a ver en esta hermosa producción. Muchas gracias, Monse. Y pues para explicarle la dinámica que tenemos hoy en el programa, pues ahora sí que es para dar a conocer las principales actividades que realizaron y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el año 2025 y cuál es la proyección que tenemos para el 2026. Entonces, pues sin más preámbulo, Monse, pues quisiera comentarte, pues qué para ti, ¿qué es la corrupción y cómo podemos combatirla? Adelante. Sergio, sí, corrupción para nosotros en diversos foros a nivel nacional e internacional, pero principalmente consideramos que es el acceso, ¿no? Al uso incorrecto de los recursos, ya sean públicos, privados, recursos económicos, recursos materiales, humanos, para el beneficio de las personas, debe implementarlo para la puesta en marcha para las políticas públicas, para la sociedad en general. Este término en sí nos puede llevar a comprender que no solamente se es corrupto quien recibe el dinero, sino también quien lo ofrece. Y esos son alcances que se han estado haciendo, análisis que se han estado haciendo en materia nacional, sobre todo para generar estrategias de integridad empresarial y también mecanismos de reducción de trámites y demás. Pero lo que nos preocupa a nosotros como sociedad civil organizada desde nuestra perspectiva también es aquel ejercicio, uso abusivo de los recursos en donde nos llevan a un límite en nuestros derechos libre de corrupción, es violentado y es socavado por aquellos que tienen la posibilidad o deberían de tener en sus manos la posibilidad de generar bienes y recursos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y al contrario, nos llevan a condiciones en materia de salud, de infraestructura o de acceso a recursos naturales, de esparcimiento, nos llevan a espacios en donde se limita o se niega totalmente este tipo de acceso a un bienestar pleno. Entonces, esa para nosotros es la concepción de lo que es la corrupción y también, Sergio, pues agradecerte que durante todo este año, o más bien a partir de que tomé este espacio, ha sido uno de los impulsores en la promoción de la difusión de lo que hacemos como mecanismos de transparencia y con esta responsabilidad que bien lo has mencionado en otros espacios, es una responsabilidad, pero que te has dedicado precisamente a que sea sin un gasto, sin un ejercicio de recursos por parte del sistema y que nosotros tenemos la responsabilidad de difundir, de promover y de visibilizar el trabajo, Sergio. Gracias. Pues muchas gracias, Monse. Y pues para todos los ciudadanos, quiero decirles que el Comité de Participación Ciudadana nos elige, son 5 integrantes, nos elige una comisión de selección en donde se
prepondera la equidad de género. Y en esta ocasión lo integramos nuestra presidenta, a quien le mandamos un cordial saludo, Virginia, la maestra Virginia Unice Rivera Calderón. Ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana y presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. María Montserrat Flores Higuera, nuestra compañera, el maestro César Adonai eh, Taylor Maldonado, Alejandro Cardoza Velasco, el maestro Alejandro Cardoza Velasco y su servidor Sergio Villarreal Nogales. Somos los 5 integrantes que nos reunimos, sesionamos y trabajamos en las actividades. Una de las actividades importantes que se motivó desde el inicio del año fue una de las líneas de acción que es género y anticorrupción. Y lo he llegado a comentar en varios foros, porque a nivel nacional no entienden o no pueden comprender cómo el género entrelaza con la anticorrupción o con el combate a la corrupción. Yo lo explicaba brevemente. No es lo mismo que un hombre perciba un hecho de corrupción a una mujer. La mujer va, pide servicios públicos, va al hospital, va a obtener medicinas, se las niegan, no tiene lactarios dentro de su centro de trabajo, tiene muchas barreras históricas, coyunturales, que no han sido ahorita, son más de 200 años, y lo he comentado, para que las mujeres estén en el poder, tienen que pasar otros 200 años para que un hombre vuelva al poder. No es de que ahora le toca a mujer, ahora le toca a hombre. Creo que es un espacio que nunca nos correspondió y tiene que ser de manera igualitaria, en donde esas oportunidades tienen que ser, pero es más allá de lo que yo digo. Pero en cuestión de género, nosotros como Comité de Participación Ciudadana realizamos 7 conferencias a nivel nacional, y que aquí quiero decirles que en esta ocasión, pues es ahora sí que nos tocó la presidencia, obtener la presidencia de la Comisión de Género a principios de este año, en donde por votación unánime de todas y todos los integrantes de la Comisión de Género a nivel nacional, porque la integran, me eligieron como presidente. Esto fue histórico porque pues, por primera vez un hombre eh, eh, representa una comisión de género y la más importante dentro del sistema. Aquí la importancia es de que no es de que si sea un hombre o una mujer, sino que impulsen esas actividades que un grupo, ahora sí que de mujeres y hombres que integran la comisión, saquemos adelante. Hicimos 7 conferencias a nivel nacional, en donde invitamos a conferencistas, tanto de la talla local como nacional. Tuvimos, por ejemplo, a la periodista activista feminista Gabriela Pablos Saucedo, conferencista de violencia vicaria. Tuvimos a la magistrada presidenta Sara Flores de la Peña, que era la presidenta del Tribunal Electoral de Baja California Sur. Tuvimos a Alison Garnier, que es la titular del órgano interno de control de la Procuraduría. A ella yo le entregué la oficina cuando hubo el cambio. Y que tuvimos también deudores alimentarios morosos. Es un tema que traemos dentro de la Comisión de Género que no hemos soltado, y pudimos participar. Pero algo muy importante, que dejamos la presidencia, pero la volvimos a recuperar para que el 2026 fuera. Y fue una propuesta tanto de nuestra presidenta, Virginia Unice Rivera Calderón, como de un servidor, que la propusimos a nivel nacional a la maestra María Montserrat Flores Higuera. Compártenos esa experiencia, Monse. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Y cómo te sentiste? Pues mira, Sergio, primeramente felicitarte a ti, a Vicky y a las compañeras de la comisión por todo el trabajo que hiciste cuando lo abanderaste y lo hiciste excelente. Esta red, o más bien esta comisión de la Red Nacional,
es una de las principales, como bien lo has dicho en otros espacios, es la más nutritiva, la más participativa, la que tiene una visión más general de, estando en la Ciudad de México, en otro evento que íbamos a llevar a cabo a nivel nacional, estuvimos presentes con las compañeras en vía remota y estuvimos participando en la sesión, en la última sesión de ese año, en donde se hizo la propuesta y ustedes me hicieron el honor de proponerme, tanto Virginia como tú y tu servidora acepté honrosa. ¿Por qué? Porque aunque es una gran responsabilidad, es el manifestar de lleno toda esta trayectoria que tenemos aquí en Baja California Sur, con luchas feministas, pero sobre todo representando a este sector que sabemos que es sumamente importante seguir trabajando para las mujeres, para la equidad de género, también entre hombres y mujeres. Hay quienes piensan, Sergio, que el feminismo es una lucha en contra de los hombres y no es así. El feminismo es mucho más que eso, es una construcción que se ha venido dando de una lucha importante de dar estos espacios a quienes tenemos que seguirlo trabajando, pero no porque sea en contra de los varones, de los hombres, del sexo opuesto. Es más que nada esta construcción de hacer equipo, de tener nuestros derechos iguales entre pares, pero también respetando la diferencia, respetando estas brechas de desigualdad en años, en siglos, como lo has dicho tú, que nos han desfavorecido. Entonces, es una invitación también para que en estas fechas, sobre todo en estas fechas, comprendamos que las feministas, si bien es cierto, hay quienes luchan en las calles, eso no significa que estemos en contra o apelando o luchando en contra de los hombres. Entonces, la corrupción también se da, lo decía hace poquito, en contra de las mujeres al momento de que son juzgadas, al momento de que se implementa una ley, al momento de que son investigados los casos de violencia, al momento de que se da un acto de corrupción, cuando se roban recursos públicos. Y si los juzgadores o los investigadores, no conocen y no tienen la información que corresponda a la investigación o los protocolos o los mecanismos para atender a las mujeres, pues se da un espacio de desventaja y se da la corrupción también. Entonces, la Comisión de Equidad de Género trata de difundir lo más posible y trata de promover estos principios. Qué bien, Monse. Y pues fíjate que este tipo de acciones que tanto el concierto, tanto estatal como nacional que hacemos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues lo tenemos que hacer eso, no simplemente llevar nuestras secciones locales, las tenemos que catapultar y compartir esas experiencias de éxito a nivel nacional. Y claro que se están replicando y copiando en otros CPCs. Y esto no fuera posible, fíjate, si no se le da esa difusión, y bien lo decías al principio, de que nuestras políticas, nuestras actividades que hacemos como CPC, a veces pues resulta triste preguntar, bueno, ¿qué es el sistema anticorrupción? Y la propia ciudadanía lo desconoce, no sabe qué es, no sabe qué es el Comité de Participación Ciudadana, y eso en vez de desanimarnos nos estimula más a seguirlo. Y una de las cuestiones que sí tenemos, que estamos trabajando para revertir esas cuestiones es la difusión. Y la difusión, el Comité de Participación Ciudadana tomó una directriz, 0 pesos en las producciones que hacemos. O sea, tanto en videos como en spots, como en podcasts, no se gasta un solo peso. Es el ingenio, las tecnologías que tenemos a la mano, que tiene usted, que tiene yo, a través del teléfono, de la tableta o de la propia inteligencia artificial utilizada a nuestro favor, es de cómo se han hecho. Y uno de esos logros
es precisamente este programa, que estamos ya en el último, en el programa 14 de Contacto Directo Ciudadano, y en este año que este mes concluye, que está por concluir, pues tuvimos entrevistas como por ejemplo a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Karina Olivas Parra, ahí muy importante ella, a petición de los integrantes del Pleno. El año pasado la Fiscalía Anticorrupción no tenía presupuesto, 0 pesos tenía de presupuesto y logramos 5 millones. Ahora estamos remando nuevamente contra la corriente porque se le redujo por parte del Ejecutivo Estatal de 5 millones, se le redujo a 2,5 millones el presupuesto de la Fiscalía. Ese es un tema pendiente, no lo vamos a soltar. ¿Por qué? Porque el dinero en el combate a la corrupción, como dice, la corrupción cuesta y cuesta bastante para prevenirla. Entonces, si estamos mandando mensajes indirectos para prevenir y si el mensaje directo del Ejecutivo es combatir la corrupción, pues un tema prioritario es que se le dote por lo menos del presupuesto que se le asignó, que eran 5 millones, y poderlo tener o justificar cuál es el motivo por el cual de la reducción. Tuvimos también la entrevista de Ricardo Verdugo Llanas, que es el auditor superior del Estado, en donde nos explicó qué es la cuenta pública, para qué es, pero algo importante, por primera vez se le dio un asiento ciudadano al Comité de Participación Ciudadana, y esto es a nivel nacional, porque hasta ahorita creo que no ha habido algún otro CPC que tenga ese asiento ciudadano, en donde el Comité de Participación Ciudadana proponga directamente en el calendario de a qué entes públicos se les va a fiscalizar por lo menos este año. Y este año, de los 33 entes, fueron los que fueron propuestos por el Comité de Participación Ciudadana. Ese es un punto de experiencia de éxito que tuvo el CPC este año. Otra entrevista tuvimos a Claudia Méndez Vargas, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y ella nos comentó precisamente cómo llegan esas faltas administrativas graves y cómo ellos emiten las sentencias a aquel servidor público que comete un hecho o un acto de corrupción o falta. No nos quedamos aquí en Baja California Sur, coincidimos en la Ciudad de México con María Teresa Brito Serrano. Ella es la Contralora General del Estado de Jalisco y es líder de los Contralores Nacionales. Líder, por tanto, por su capacidad, su experiencia y cómo ha implementado un sistema de control a los servidores públicos de Jalisco. Nos compartió esa experiencia y logramos esa entrevista. Otra entrevista hicimos a Eduardo Borjor, él es director de Transparencia Mexicana. Ahora sí que líder en políticas públicas en el combate a la corrupción. Y precisamente él nos presenta una iniciativa que se llama De Palermo a Mérida, en donde entrelaza dos iniciativas: Palermo en contra del crimen organizado, la mafia, viene de Italia, y la iniciativa Mérida, que es precisamente todos esos para el control y fiscalización de administrativo de los entes públicos. Las conjuntan porque sí vieron necesario que ahora el crimen organizado está permeando dentro de los entes públicos, tanto en la administración pública federal, estatal y municipal. Y no podían correr separadas esas dos iniciativas, las juntan, y eso es lo que traemos fuerte para el 2026. Se entrevistó a la maestra Rebeca Barrera Amador, que actualmente es la magistrada presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, con sede Sala Guadalajara. También entrevistamos a la maestra Claudia Janet Cota Peña, es la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Se entrevistó al procurador minutos, segundos después de que fue electo, por el Congreso del Estado, a Antonio López Rodríguez como Procurador General de Justicia del Estado, y a él le preguntamos específicamente qué mecanismos de participación ciudadana para la denuncia va a implementar.
y ahí nos comentó que va a utilizar a favor las redes sociales como Instagram, Facebook o cualquier otro tipo que sea armónica tanto con la ciudadanía, en donde la ciudadanía sea fácil interponer una denuncia ante la Procuraduría. Y tuvimos también al maestro Vicente Cardosa López, que es de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, y cerramos ese ciclo de conferencias con Alison Garnier, que es la titular del órgano interno de control de la Procuraduría. A ella yo le hice entrega, antes de entrar al Comité de Participación Ciudadana, de la oficina del órgano interno de control. Nos compartió precisamente sus experiencias dentro del cómo el Comité de Participación Ciudadana ha apoyado al órgano interno de control, pero más allá, ese proceso y las barreras que ha tenido, porque quiero decirles que Alison Garnier es la primera titular del órgano interno de control a nivel nacional que es trans. Entonces, eso es una líder nacional sobre la comunidad trans y que como a través del servicio público lo ha llevado, pero también nos compartió todas esas barreras que tuvo para lograr que sea reconocida totalmente como actualmente es. También, y quiero decirte que esto no sería posible dar la difusión de todos estos comunicación en donde hemos tenido de manera colaborativa los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de más de casi 30 entrevistas que hemos tenido tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y creo que es el momento pertinente para hacer un reconocimiento público a quienes nos han apoyado en esa difusión del trabajo que ha hecho el Comité de Participación Ciudadana. Y pues quiero empezar precisamente con nuestro amigo, Joel Trujillo, que siempre los martes de anticorrupción, él puntualmente nos tiene y estamos tratando temas de anticorrupción y en el mismo espacio con Tania Plateros también hemos tenido el apoyo de Jesús Taylor García del Mangle Noticias. En Mega Noticias tenemos agradecimientos totalmente especiales a Rocío Casas y a Anaí Villicaña y a Gabriel Camacho, que también nos ha apoyado tanto en Mega Noticias como en Radio Fórmula, y a Adriana Márquez. En Panorama Informativo, un agradecimiento total también a Miguel Ángel Ojeda, en CPC Noticias y TV Mar, a Joaquín Sánchez, en MBC Los Cabos, a Ligia Romero y a Leticia Hernández, y a nivel nacional también un agradecimiento en MBC Noticias Nacionales con Pamela Cerdeña. Cerdeira. Sin ellos, la voz ciudadana no se puede escuchar porque se tiene que multiplicar. Y gracias a los medios de comunicación y a ellos, periodistas, líderes de opinión, nos han abierto las puertas y bien lo decía, 0 pesos. Si uno quiere contratar una campaña de difusión, mínimo no te sale bajita la mano arriba de los 100,000 pesos. Y aquí ellos, medios aliados, los periodistas y las periodistas que agradecemos a través del Comité de Participación Ciudadana, pues lo agradecemos. Pues ahora, Monse, ¿recuerdas cómo fueron los foros universitarios para eliminar el fuero constitucional? ¿Y cómo los hicimos y cómo los difundimos? Adelante. Sergio, el integrar la iniciativa privada a el sector empresarial, el integrar a la diputada Guadalupe Jacinto Vázquez, ellos tener al fiscal anticorrupción presente y tener también tanto a ti como al actual magistrado del Tribunal Estatal Electoral, eh, el maestro, perdón, se me escapa, bueno, no es Carlos Vergara. Carlos Vergara, pero estas mentes brillantes, estas participaciones tan elocuentes en donde se hizo un llamado a no nada más y también la participación de los integrantes del sistema, de todas las autoridades que estuvieron tanto aquí en La Paz, en Los Cabos, en Comondú, en Loreto,
¿sí? En Santa Rosalía también, si no me equivoco, también tuvieron participación en otros foros, pero también estuvieron en actividades importantes en donde el sector estudiantil y, como les digo, la iniciativa privada y los demás actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, también hicieron de manifiesto la importancia de que se realice la modificación a los artículos relativos a lo que actualmente protegen a aquellos funcionarios públicos, porque yo no sabía, Sergio, hasta que tomé este espacio ciudadano, que hasta los delegados municipales, hasta los subsecretarios, ¿no? Directores, decías también, ¿no? Tienen esa facultad o más bien ese beneficio de no ser vinculados. ¿Por qué? Porque hay un fuero que los protege. Y gracias a la difusión que se hizo, esta lucha de esta modificación que no se ha concretado, pero que no la vamos a dejar de lado, déjenme decirles que vamos a estar insistiendo con iniciativas como ya lo hicimos también, como la de 3 de 3, que el maestro Taylor tuvo a bien, otro compañero, a retomar, que también era un trabajo que venía haciendo el maestro Carlos Vergara, pero que en pleno del Comité de Participación Ciudadana apoyamos e impulsamos, y el mes pasado presentamos a la presidenta del Congreso para que se tuviera todo el proceso legislativo y se tomara en cuenta. Entonces, esta parte de participar en foros ciudadanos que social, socializar, pero sobre todo sensibilizar a las personas, a los estudiantes, a que tengan el conocimiento de lo que estamos haciendo, es muy importante y son acciones que desde la ciudadanía tenemos todo el derecho a hacer y tenemos toda la obligación, pero sobre todo la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad de llevar a cabo, Sergio, porque el Comité de Participación Ciudadana no es un cargo honorífico, es un cargo con una responsabilidad del cumplimiento de acciones específicas que nosotros tenemos esa libertad también de autodeterminar y que generamos. Entonces, entre más vean ustedes que estamos convocando foros, promoviendo iniciativas, y estamos generando también recursos didácticos o recursos de medios de comunicación, información, es parte de nuestro trabajo. Y ahí voy yo, Sergio, ahora a platicarte también sobre lo que hicimos como Comité de Participación Ciudadana cuando abrazamos la iniciativa que les presenté, pero que fue aceptada por cada uno de ustedes en la participación del cuarto encuentro de organizaciones de la sociedad civil. Un encuentro que está pegado a los lineamientos, pero sobre todo al programa de implementación de nuestra política pública en materia anticorrupción, y que pues tuvimos a organizaciones muy importantes participando, como el Centro de Integración Juvenil, Los Cabos Children Foundation, pues el mismo CPC, la CCEA, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Fundación Azul Cerralbo, la organización que se dedica al fisicoculturismo de aquí del estado. También tuvimos la participación de FanLab, que es una de las organizaciones. Quiero hacer un reconocimiento muy importante a FanLab, porque es una de las organizaciones que ha tenido más y que tiene muchísima trayectoria aquí en Baja California Sur. Es un comedor que está en la Márquez de León y que en realidad hacen un trabajo excelente. Un saludo a nuestra compañera Verónica Menchaca. También estuvo el Observatorio Cultural 360 grados, que es aquí de La Paz. Son compañeros que se dedican a la cultura y que el próximo año también van a estar trabajando con nosotros y algunos programas en materia de atención a la infancia en estos temas anticorrupción. La Fundación Ángeles del Cortés, también Corazón de Niño, Ayuda a Corazón de Niño, y otros compañeros que estuvieron trabajando en la organización de esta importante actividad. También estuvo la red de Los Cabos
que es parte de un trabajo que hace nuestra compañera Mariana Barrera allá en Los Cabos, y también Autonomía Olin, que es una organización que se dedica a atender a personas con discapacidad para generar a herramientas y robots para disminuir el impacto en personas cuidadoras de personas con discapacidad. Bueno, todas estas personas liderados o más bien convocados por el CPC y por Sociedad, Cultura y Medio Ambiente, que es la organización con la que he trabajado estos últimos 15 años, tuvimos a bien hacer esta propuesta de fortalecimiento, de vinculación y como siempre lo he dicho, el encuentro no solamente es ir a sentarnos y saludarnos, que es muy importante la interacción entre las organizaciones de la sociedad civil, el reconocernos, tener ese espacio de reconocimiento en donde nos ubiquemos y sepamos que estamos haciendo cada una de las organizaciones aquí en Baja California Sur, pero también fue un baño de conocimientos, componentes importantísimos, como lo fueron en su momento Cecilia Huichín, que es una similar del CPC del Estado de Puebla, con temas en materia de Contraloría Social y la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil abanderemos este tipo de procesos, que los comités de participación ciudadana se hagan presente en la aplicación de los recursos públicos en obra pública, que ya luego, Sergio, me imagino que en otro programa vamos a hablar sobre los avances que tenemos con los observatorios y las propuestas que tú has hecho. Pero en este encuentro abordamos la importancia de cómo una asociación civil también puede acceder a recursos públicos como donataria autorizada y cómo también la cultura es necesaria, es importante para generar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo en la sociedad civil organizada aquí en Baja California Sur. Esos temas enlazados y capitalizados también con la presencia del Colegio de Contadores, del Colegio de Notarios Públicos, el Estado de Baja California Sur, acompañados también de especialistas y de empresas que tienen a bien hacer aportaciones a las organizaciones de la sociedad civil, como lo es OXO, todos este tipo de personalidades estuvieron presentes, estuvieron acompañándonos, especialistas también, como la maestra Vanessa Rivadeneira, y también el titular del SAT a nivel nacional, mediante vía Zoom, estuvo en contacto con nosotros. Bueno, ¿qué obtuvimos de ese encuentro? Pásale, Obtuvimos una serie de pásale. obtuvimos una serie de recomendaciones, de propuestas, pero sobre todo también obtuvimos un compromiso mucho más grande. Uno, que el siguiente año lo tenemos que repetir el encuentro, y el otro compromiso es dar cumplimiento a las principales necesidades que identificamos, como lo son precisamente el tener el acceso a la vinculación con las instituciones públicas para que éstas den testimonio del trabajo que realizamos como sociedad civil. ¿Y qué tuvimos, Sergio? Pues déjame cerrar este trabajo de las organizaciones con el primer foro de vinculación, el primer conversatorio de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas que tienen por ley, por decreto, por mandato constitucional, el vincularse con la sociedad civil organizada de Baja California Sur. ¿Por qué? Porque las organizaciones, si no tienen recursos para funcionar, pues no pueden operar. El recurso, insisto, de nosotros es fiscalizado, es auditado, tenemos que rendir informes de transparencia, tenemos que cumplir con reglas de carácter general, y la sociedad civil organizada precisamente tiene que cumplir con todos esos requisitos. Y para ello, entonces tenemos este foro
donde nos vinculamos con diversas instituciones. Estuvieron 8 instituciones públicas. Tu servidora tuvo a bien hacer un cabildeo, visitarlas, sensibilizarlas, platicarles de qué se trataba esta estrategia, explicarles por qué el trabajar con recursos públicos o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil es trabajar en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque una asociación civil, una organización que trabaja con un sector vulnerable, identifica claramente cuáles recursos no se están aplicando. Si se supone que debemos de tener salud como derecho y hay un presupuesto público que se debe de ejercer para la atención en materia de salud y tenemos niños sin medicamentos y tenemos personas con cáncer sin ser atendidas, quiere decir que hay corrupción. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil debemos estar preparadas para atender estos casos, pero sobre todo fortalecidas. Entonces, estas instituciones, cultura del Estado, el Instituto de Cultura, la Secretaría de Salud, la Semarnat a nivel federal, también el Instituto Estatal de la Mujer, el Instituto, perdón, Sudcaliforniano de la Mujer, también estuvo con nosotros el DIF estatal, estuvo también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestra presidenta que le mandamos un saludo, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay, y tú lo detectaste, hubo comentarios en cada una de las ponencias que son importantes abordar. Y ahí con eso te lo voy a rebotar, Sergio. Voy a comentarte. La recomendación que tuvimos nosotros, la recomendación no vinculante. Me gustaría que les expliques a quienes nos escuchan qué fue lo que hicimos, qué fue lo que hicieron, o más bien nuestros compañeros, tú que abanderaste esa propuesta, qué fue lo que se identificó con la cuenta pública y el resultado del informe que tuvimos hace 2 días acá en el sistema. Platícanos un poquito de eso. Gracias, Monse. Y fíjate, siempre desde el primer momento digo, ¿por qué recomendación no vinculante? A mí el no vinculante lo hago para un lado y me quedo con recomendación pública. Y ahorita les explico por qué. El único, ahora sí que autoridad o ente público que puede, bueno, el único que puede emitir recomendaciones públicas en materia de hechos y actos de corrupción es el sistema estatal anticorrupción. No hay otra autoridad. Y bien lo comentas, se hizo el año pasado, la primera recomendación pública fue generada y elaborada desde el Comité de Participación Ciudadana y era tan sencillo, y les explico, constitucionalmente, todos los entes públicos, o sea, todas las oficinas del gobierno del estado, municipios y autoridades autónomas, como es la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral de Baja California Sur, tienen la obligación de que al 30 de abril tienen que presentar, como dice, su corte de caja, en qué se gastaron el presupuesto que les dio el gobierno para que realizaran sus actividades y que no tuvieran problemas presupuestales. Pues algo tan sencillo que era simplemente presentarlo al 30 de abril, no lo estaba haciendo. Y el CPC se convirtió en un observatorio, ahora sí que ciudadano, de que empezamos a analizar, no pedimos, y fíjense, una de las cuestiones, hay que saber buscar, y eso también es un compromiso del CPC, enseñarle a la ciudadanía buscar las cosas. A veces a mí me comentan, es que a través de transparencia no me dieron la información. Hay que saber buscar las cosas. Y esta información que obtuvo el CPC no se pidió a través de transparencia, no se pidió a través de un oficio ni nada. Fue información de datos abiertos que las propias autoridades ahí estaban publicadas. Por eso le digo que hay que saber buscar. Y con esa información, y lógicamente información oficial del Congreso del Estado, ahí empezamos a ver qué entes estaban presentando su cuenta pública. Y sí, algunos la presentaban como era el 30 de abril.
pero otros pues, la presentaban en mayo, a principios de mayo, junio, hasta julio, y no pasaba nada. Entonces, bueno, ese fue un dato que nos empezó a llamar la atención de cómo no pasar nada si no me están informando a la ciudadanía que por lo menos presentado su cuenta pública. Y lo digo por lo menos porque ese es el primer paso. El segundo paso es de que la presentes y analizarla, que es competencia de la Auditoría Superior del Estado. Verificar que efectivamente no es simplemente presentarla y cumplir. Pero nos fuimos con lo más sencillito, al 30 de abril. Hicimos la recomendación, la llevamos como integrantes del Comité de Participación Ciudadana a los 5 municipios directamente. Se les notificó a los presidentes municipales y a todos los entes públicos del gobierno del estado de la primera recomendación. Y una de las primeras preguntas era, ¿y si no contesto no me pasa nada, verdad? Por eso he que decían que era no vinculante. Yo les comentaba, sí, efectivamente, es una recomendación. Tal vez si no la rindes, pues no puedes tener alguna sanción. Pero quiero decirte que tenemos 2 aliados atrás del Comité de Participación Ciudadana y aliados fuertes. Uno, la Auditoría Superior del Estado, y la otra, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur. Si no nos haces caso al Comité de Participación Ciudadana, al Sistema Estatal Anticorrupción, viene docentes que ahí te van a invitar a que hagas el cumplimiento obligatorio, no porque quieran, sino porque así lo establece la Constitución. ¿Y cuál fue el efecto multiplicador que tuvo esta primera recomendación? Que ahora sí, el 30 de abril, todos los municipios, todos los entes públicos, al 30 de abril, no hubo excepción, presentaron su cuenta pública. Ese fue un gran efecto, fue el primero. Pero ya dentro del seguimiento de ahora sí, ese fue el primer paso. El segundo paso, analizar esta recomendación. Pues fíjate que de 91 entes públicos, todos la acataron, la cumplieron, y solo hubo 2 entes públicos bueno, de hecho hubo un ente público que no acató la recomendación, que fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Válgame la situación. El órgano que está encargado de emitir recomendaciones públicas es el único que no las emitió. Y tan es así que no emitió esa recomendación y no se conecta a la plataforma digital estatal. Estamos trabajando y por eso le comentamos a la gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que es algo proactivo, tienen que hacerlo, aparte que sea proactivo, están obligados por ley, y que el Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana les extiende totalmente la mano para poder llevar a cabo eso y regularizarse en este tipo de situaciones. Es lo que busca el sistema. El sistema anticorrupción busca un brazo aliado a todos esos entes públicos que deben de prevalecer para que sea transparente. Entonces, esa recomendación ha sido ejemplo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es la primera que genera Baja California Sur, pero además se está teniendo un asiento ciudadano en la determinación para la cuenta pública. Vamos a ver el próximo año cómo se hace el análisis de las cuentas públicas, porque las cuentas públicas mensualmente, ¿cómo se construye la cuenta pública? Se construye cada mes, los entes públicos tienen que rendir su corte de caja, y el corte de caja se va a hacer con los 12 meses de los informes. Tenemos un micrositio que se llama Contando Cuentas en la página del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde la ciudadanía puede ver qué entes públicos, por ejemplo, finanzas, gobierno del estado, institutos municipales, lo pueden hacer y pueden ver su cumplimiento. Por eso es tan importante tener este tipo de información. Pero pues una cosa te lleva a otra. Aquí, pues tuvimos la, la cuestión de llevar los conversatorios por la integridad. Esta fue, ahora sí que fue una colaboración
igual iniciativa del Comité de Participación Ciudadana, fue liderada por nuestra presidenta, la maestra Virginia Eunice Rivera Calderón, y llevamos estos conversatorios por la integridad a los 5 municipios del estado: La Paz, Loreto, Comundú, y Los Cabos. A través, ahora sí que tuvimos esa participación y se invitó a los sector empresarial, y por ejemplo en Los Cabos fue a través del vicepresidente de Canacintra, Gilberto Ramos Aladro, que nos brindó una conferencia magistral de cómo hemos perdido los valores, ahora sí que la ciudadanía, y no prevalecemos y no transmitimos esos nuevos valores a estas juventudes que tienen que permear y dar valor fundamental a la moral, al comportamiento ético y responsable. Tuvimos la participación, abrió el foro nuestra maestra Virginia Elisa Rivera Calderón con una explicación, ahora sí que de lo que es el sistema anticorrupción, y estuvo el maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao, que es el fiscal anticorrupción, en donde nos habló y priorizó un tema muy importante que también es punta de lanza a nivel nacional, que lo expusimos en las Naciones Unidas hace unos días que estuvimos, ahora que estuvo Monse, estuve yo y estuvo la maestra Vicky hablando ante las Naciones Unidas, en donde como buena práctica que Baja California Sur es la denuncia al corrupto. Es una plataforma que actualmente ya está en funcionamiento por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur y que tomó los datos abiertos, o sea, datos abiertos es la información que cualquier ciudadano puede consultar y que la puso en una plataforma para que, si en dado caso un servidor público no se comportó éticamente, está viendo desvío de recursos, está viendo que está construyendo un partenón, una residencia, y que no va acorde con su salario, pues se tomaron esos datos abiertos para saber cuánto gana ese servidor público, si tiene algún conflicto de interés, y cuando uno está poniendo la denuncia, ahí le van apareciendo esos datos: cuál es su sueldo, dónde trabajó, qué ha hecho, en qué dependencia está, y esa lo está utilizando la fiscalía para recibir las denuncias anónimas, si así lo quieren poner. Yo siempre prevalezco que las denuncias anónimas deben desaparecer. ¿Y por qué? Lo explico rápidamente. Porque si denuncia uno, pues sí, hay que proteger a ese denunciante. Pero si denunciamos toda la comunidad, todo el colectivo, vamos a hacer un enjambre como las abejas, y en enjambres no nos van a poder hacer daño. Entonces, pero este es el primer paso para la denuncia anónima que hace la fiscalía, y que a través de esos conversatorios que tuvimos en los 5 municipios del estado, pues se logró difundir y que tanto cámaras como la propia ciudadanía la empiece a usar. ¿Tú crees, Eso es Sergio, lo que tuvimos. Adelante, Monse. tú crees, Sergio, que este acercamiento así ciudadano es exitoso? ¿Crees que necesitamos seguirlo replicando a la ciudadanía? Digo, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, sí es importante seguir teniendo estos foros, seguir teniendo este acercamiento, pero tú cómo viste a la ciudadanía? Mira, aquí la ciudadanía es participativa, nos falta mucho más, y yo creo que entregándole resultados el próximo año. ¿Cuáles serían los resultados? Pues el informe que nos pueda rendir el fiscal anticorrupción de cuántas denuncias ha recibido, pero Claro. no simplemente cuántas denuncias, sino cuál es el seguimiento, cómo el ciudadano puede ver desde que puso su denuncia desde su dispositivo móvil, que no hubo necesidad de que se trasladara de Guerrero Negro, y puede ver su denuncia, por lo menos que sea vinculado o que esa denuncia se convirtió en una carpeta de investigación y que llegó al tribunal penal, y que finalmente, ¿qué es lo que se prioriza? De que primero se regrese el recurso robado, desviado, como lo quieran llamar, al ente público. Pero segundo, que el ciudadano vea que existen sentencias ejemplares en contra de los servidores públicos. No es posible, y lo pongo, es en materia penal,
Acaba de pasar un choque ahí en el malecón y que estuvo evadiendo la persona responsable y que el Ministerio Público simplemente lo vinculó por unos daños y le dijo, usted váyase a su casa y venga a firmar cada 15 días. Eso no es posible. Tenemos que ver más allá de que los actos de corrupción, los jueces, los ministerios públicos tienen que ponerse los lentes, así como de género, los lentes del combate a la corrupción, porque no es lo mismo. Tenemos que trabajar fuerte y aquí en Baja California Sur es lo que se trata de hacer a través del Comité de Participación Ciudadana, que esos jueces, que realmente vean que un acto de corrupción no es simplemente un daño patrimonial, es un daño que si le roban un peso a ese servidor público, yo ya no voy a tener alumbrado de luz en mi colonia, el drenaje colapsa, pavimentos de mala calidad, se tiene que ver todo eso, peso que sigue, y pongo los datos a nivel nacional, en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, que es la que mide cuánto gasta el ciudadano en actos de corrupción, en el 2023, que es la última, la próxima sale ahora sí que en el 2026, estimó que son 11.911 millones de pesos, 11.911 millones de pesos que gastó los ciudadanos en México por actos de corrupción. Y aquí en Baja California Sur se traduce a que cada ciudadano, usted, yo, Monse, y lo digo general, ahorita voy a decir, invertimos o gastamos 1.380 pesos al año en gasto en corrupción. Y uno dirá, pues yo no lo di, tampoco Monse ni nada, pero usted no lo dio, ni Monse ni yo, pero lo dio tu vecino. Y ese peso que dio de mordida al policía para que lo dejara y no le pusiera la multa, ese peso que le pidió el que está otorgando permisos de construcción, o ese inspector que fue al comercio para no cerrárselo, le pidió 50,000 pesos para no cerrárselo. Eso representa actos de corrupción y que se reflejan en la prestación de servicios públicos. Hace falta mucho que trabajar, Monse. Para el 2026, Sergio, trabajamos el programa de trabajo para el siguiente año y justamente era una de tus recomendaciones. Una, el lenguaje claro y sencillo ciudadano que sea entendible para todas y todos. Y dos, el acercamiento a los comités, tanto vecinales o comunitarios. Y ahí metí yo la propuesta de las atención a las ruralidades, a las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque es importante este acercamiento. Lo decía en otra ocasión, nosotros no estamos de manera honorífica. Cada una de estas acciones es evidencia de nuestro trabajo y hemos sido contundentes tanto en la promoción y difusión con los espacios que tú has generado, con los espacios que se generan en los medios de comunicación, en los proyectos que dejamos plasmados como iniciativas ciudadanas, en la red ciudadana, donde también, Sergio, te felicito por el trabajo que has hecho, y en las propuestas de observatorio, y ya pronto tendremos el avance de este trabajo tan importante que hemos hecho, pero también esa parte fundamental de seguir convocando a la sociedad, de que participe, de que pregunte, de que ponga su denuncia, de que nos conozcan, de que visiten las redes sociales. Como dijiste, la información hay que saberla buscar. La información, la mayoría de las instituciones están obligadas a tener dentro de sus portales de transparencia, que aunque yo insisto que recibimos un golpe bajo con la eliminación del Instituto de Transparencia, tanto en las como en el Estado, sigo y sigo invitando a las autoridades, pero sobre todo que se hagan reformas en donde la ciudadanía mantengamos un espacio, ya sea de supervisión, de participar como algún consejo consultivo que supervise las acciones relativas al cumplimiento de aquellas
instituciones que deban de dar cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque la ciudadanía o la sociedad civil organizada ha ganado espacios cívicos, Sergio, no nada más por casualidad. Han sido luchas históricas de la defensa de los derechos humanos y esa es la parte que yo le abono a este Comité de Participación Ciudadana. Desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, qué es lo que podemos hacer y aportar para disminuir esa brecha que nos golpea tanto a las instituciones, a las personas, a la gente de a pie, como decimos, a nuestros ancianitos en sus casas, si no tienen medicamentos, si no tienen alimentos, si no tienen cuidadores o cuidadoras, a la gente que está postrada en cama, al medio ambiente también, estos permisos que se dan de bote pronto, de manera indiscriminada, esos cambios de usos de suelo, etcétera. Entonces, es precisamente la lucha social, la lucha de la sociedad civil, de estos espacios cívicos y de hecho, el mismo sistema, la misma parte de lo que nos compete como Comité de Participación Ciudadana, viene de esta lucha social que bien mencionaste ahorita a Eduardo Bojorquez, ¿verdad? Ujú. Quien lideró en su momento estas propuestas, igual como nuestra presidenta a nivel nacional, Vania, que tienen toda esa trayectoria desde la ciudadanía en la lucha de estos espacios cívicos y sobre todo de que seamos los ciudadanos quienes aportemos, difundamos, estemos promoviendo el cumplimiento de las leyes y de la transparencia. Entonces, después de todo este resumen del 2025, Sergio, yéndonos al 2026, ¿qué viene para el 2026? ¿Cómo nos vamos a acercar más a la ciudadanía? ¿Y, y cuáles fueron esas propuestas que se plasmó en el plan de trabajo? Pues mira, muchas gracias. Pues una de las propuestas que para el 2026, pues tenemos la implementación ya en Baja California Sur de algo que ya es ley, que es la ley general para combatir el trámite, eliminar el trámite burocrático, que esto viene a sustituir lo que es la ley de mejora regulatoria. Ya, la ley de Ujú. mejora regulatoria fuera, ya no va a haber. ¿Y eso qué implica para un ciudadano? Pues implica que realmente desde su dispositivo móvil, desde su computadora, pueda hacer un trámite ante el municipio, ante el gobierno, en donde para obtener una licencia de construcción, un permiso de comercio, licencia de alcohol, cualquier situación que esté dentro de un catálogo de servicios y que pueda ser solicitado fácilmente y que pueda tener ahora sí que respuesta positiva. ¿Qué es lo que implica? Uno diría, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo combate la corrupción? Pues tan sencillo, pues si se hace a través de estos dispositivos que lo establece ahora el nuevo gobierno digital, es de que va a eliminar ese contacto entre servidor público y ciudadanía y ya no se va a poder, no digamos que se va a eliminar totalmente, porque pues ahora sí que sale algo y somos buenos para crear y violar la ley, pero por lo menos que ya no exista esa pedida directa por parte del servidor público para hacer un trámite, que se establezcan realmente los pasos, los días y plazos de espera de respuesta para tenerlo. Ese es uno. Otro que tenemos es la implementación y puesta ya en marcha del Observatorio Ciudadano de obras y de obras públicas del gobierno del Estado. Esto ya es algo que ya está en la Constitución, en la Ley de Obras Públicas, exactamente en el último artículo de la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Estado, en donde da liderazgo al sistema estatal anticorrupción para que lleve a cabo todo ese proceso y esa convocatoria. La convocatoria la tiene que emitir el Congreso del Estado, en donde va a convocar a todas esas cámaras, a los consejos, el Consejo Coordinador Empresarial, a la CEMIC, al Colegio de Arquitectos, a cualquiera que esté relacionada con ese giro
que se integre y participe en nuestro observatorio. Ese observatorio son dos vertientes. Uno, los que van a vigilar, van a entrar a lo cibernético, a buscar en datos abiertos cómo son las licitaciones públicas, quiénes participaron, cuánto costó, a quién se le asignó, si estaba sancionado o no, todos esos datos. Y el otro grupo lo va a integrar los divulgadores de esa información, porque vuelvo a reiterar, no es lo mismo concentrar la información y quedarnos a nosotros. No, tenemos que gritarla, tenemos que difundirla y ese hace eso. Y eso va a ser un hecho para el 2026. Ya dimos los primeros pasos, que fue un lineamiento, que ya fueron aprobados, ya se les presentó a las cámaras y para el 2026 queremos hacerlo realidad. Esa es una de las cuestiones inherentes a todas las tipos de actividades que vamos a tener. Y nomás te pedí, ya para, porque el tiempo ya nos apremia, ya cumplimos, vamos a cumplir la hora, quedarían dos temas que de este 2026 y quiero que nos lo explique qué hicimos. Nomás quiero explicarle cómo viajamos este año, pero viajamos en el sentido de que fuimos a exponer las buenas prácticas a otros estados de la República. Fuimos a Jalisco, fuimos a la Ciudad de México, en donde estuvimos en los 10 años del Sistema Nacional Anticorrupción y fuimos hace el 4 de diciembre a la ONU, a las Naciones Unidas. A ver, explícanos. Y terminanos y remátanos con el gran evento que ahora sí que a todos nos tocó, pero sí, pobrecita, nuestra presidenta Virginia Eunice Rivera Calderón, ahora sí que se vistió con los manteles largos en nuestro Día Internacional del Combate a la Corrupción. Entonces, explícanos esas prácticas que fuimos a exponer a otros estados y concluyenos con el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué ponentes tuvimos? Adelante, Monse. Pues mira, principalmente las reuniones a las que asistimos a nivel nacional, tanto Jalisco, 2 veces a la Ciudad de México y en la última que estuvimos a principios del mes de diciembre, precisamente en las instalaciones de las Naciones Unidas, fue precisamente a difundir las buenas prácticas y todo este trabajo colaborativo que ha tenido a bien nuestra presidenta, de hecho, sistematizar para el informe que vamos a tener a principios, más bien a finales de enero, donde ella termina su encargo, pero sobre todo a Virginia felicitarla por este trabajo tan excelente que ha hecho en la presidencia. Le mandamos un fuerte abrazo. Virginia Eunice Rivera Calderón, mil felicidades, maestra, porque esas buenas prácticas siempre fueron defendidas, promovidas y difundidas a nivel nacional en representatividad de lo que significa el Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur a nivel nacional. Somos ejemplo, como bien lo dice el maestro Sergio, en acción no solamente a la recomendación que se hizo en su momento a los entes, sino también en las actividades como ya lo ha hecho de manera puntual, de la difusión, de la promoción, de los foros, de los espacios, de los micrositios de participación, de las iniciativas legislativas que hemos hecho en compañía de la Red Ciudadana, en compañía de la sociedad civil organizada y de otros entes. También de las secuencias que tuvimos en fortalecimiento mediante asesorías han sido promovidas por la misma Secretaría. Y no quiero dejar de lado felicitar y también agradecer que todas estas buenas prácticas han sido posibles, todas estas buenas prácticas han sido posibles por nuestro representante en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el maestro Servando Espinosa, a quien también le mandamos un saludo porque ha tenido la responsabilidad y el compromiso de abastecernos de los insumos, que obviamente es por mandato de ley, que ha tenido a bien
generarlos, proponerlos o promoverlos en dado caso para que nuestras actividades sean exitosas. Entonces, estas tres visitas, la primera en Jalisco, nuestra presidenta tuvo una amplia explicación de estas buenas prácticas, convivimos con cada una de las comisiones nacionales. Ahí fue también donde yo como iniciaba en la responsabilidad del Comité de Participación Ciudadana, recién estrenada en el cargo, en la responsabilidad, tuvimos la posibilidad de identificar las otras comisiones, cómo trabaja la red, cómo se vinculan con otras organizaciones a nivel nacional y la importancia, como les decía, con el encuentro de la promoción, difusión y estos baños de conocimiento que son muy importantes. El intercambio de estas buenas prácticas también nos llevó a identificar que la política estatal no tiene que ser una política rígida, sino que también es una política que es flexible para el alcance. Nosotros tenemos que aplicarla y ver también y analizarla los alcances que tenemos y cómo podemos mejorar y superar en muchas de las metas y acciones que se han establecido en la misma para abatir la corrupción. Otro encuentro importante fue el de los 10 años, como bien dice el maestro Sergio, que fue en las instalaciones de transparencia para el pueblo, en donde ahí estuvieron presentes integrantes del órgano nacional, el órgano de gobierno nacional en materia anticorrupción, los principales representantes de cada una de las instancias y aportaron de manera muy particular el punto de vista relacionado a cómo es importante renovar los esfuerzos, redoblarlos, pero también renovar los esfuerzos que se han realizado en materia anticorrupción de nuestro sistema. Y después, posteriormente, nosotros tomamos la palabra como Comité de Participación Ciudadana y su servidora hizo mención a algo muy importante. Si las instituciones tienen y no atendemos el tema de corrupción, no solamente se van a seguir presentando situaciones que demeriten la calidad de cualquier ciudadano, la calidad de vida o el bienestar, sino también se van a ver violentados o disminuidos la posibilidad de seguir ejerciendo los recursos públicos con los programas que el mismo gobierno vigente ha establecido. Entonces, es un reto que tenemos tanto la ciudadanía, pero también obviamente el gobierno de atender la corrupción, porque si se sigue ejerciendo la corrupción como ha venido hasta la fecha, pues vamos a disminuir la posibilidad del acceso a esos programas que ya son derecho que se han llevado a rango constitucional. También tenemos, por otro lado, la importancia del siguiente evento que fue a principios de este mes de diciembre en las instalaciones de las Naciones Unidas, en donde el maestro Sergio hizo mención de la importancia de la vinculación y la buena relación que tenemos como Comité de Participación Ciudadana con el fiscal anticorrupción, un fiscal que ha demostrado el compromiso y que también le mandamos un saludo, cómo no, porque ha tenido a bien la libertad de ejercer, como él lo dice, yo no tengo jefes, mi jefe es el pueblo, yo no, a mí nadie me manda ni me ordena qué hacer o no hacer, sino la ley. Es entonces, esa importante participación y libertad que tiene nuestro fiscal de realizar lo que le toca de trabajo, porque la ley se lo manda, es lo más importante que tenemos actualmente como parte de quien ejecuta, quien persigue estos delitos. Entonces el maestro Sergio fue muy claro, muy puntual en esa participación y su servidora también tomé la palabra para decir y mencionar lo que ella menciona hace un momentito aquí, que la sociedad civil organizada no tiene estos espacios por casualidad, sino porque los hemos luchado y merecemos defenderlos. La ciudadanía merece defender los espacios cívicos que hemos ganado. Entonces,
esa parte importante de las visitas que hemos hecho nos han nutrido con información, con conocimientos y nos hemos actualizado con diferentes ponentes, como lo fue en su momento en esta reunión en la ONU de Transparencia Mexicana y del PNUD también, porque cada uno de estos ponentes nos abastecieron de información importantes que podemos nosotros aplicar en nuestras entidades. Ahí recogimos contactos muy importantes del PNUD y de la Organización de Transparencia Mexicana para traernos acá a Baja California Sur programas y poderlos ejecutar desde el Comité de Participación Ciudadana. Y por último, Sergio, esta tarea que me dejas de platicar sobre el evento tan importante que tuvimos el 9 de diciembre, en donde celebramos y tuvimos a bien una serie de ponentes de primera calidad a nivel nacional del Estado de México. Tuvimos también vaya, al Tribunal de Justicia Administrativa de allá del Estado de México. Tuvimos a nuestra ponente Estrella Bania, que es nuestra presidenta de Aguascalientes, en donde Serna, donde ella nos hablaba sobre la importancia de ver esta lucha de la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos, desde esta transversalidad que existe y podernos apropiar de esta defensa de los derechos humanos. También tuvimos al ex rector de la UAPS, al maestro Gustavo Cruz, en donde él expuso desde la vinculación que tiene con las diferentes instancias como la NUYES, por ejemplo, los mecanismos que ellos han implementado para la realización de actos de transparencia y de rendición de cuentas en todo lo que lleva las diferentes universidades públicas aquí de nuestro país. También tuvimos diálogos con mesas de conversatorios con entes como las contralorías de los municipios, en donde hay cada contralor. Me encantó que cada contralor tuviera bien expresar los retos, las dificultades que presentan, sobre todo también esta situación de identificar aquellas personas que han cometido actos y también establecer todo el seguimiento de las investigaciones, todo lo que tienen que hacer, la responsabilidad que tienen como contralores en cada uno de los municipios. Entonces, tuvimos también un honor grandísimo de escuchar a una de las periodistas más importantes aquí en Baja California Sur, en donde ella tuvo a bien platicar y narrarnos su experiencia periodística y tuvimos esa dicha de poder recordar esa importante lucha que tenemos como mujeres de seguir trabajando en los espacios de difusión y de que nadie nos regala nada, de que las mujeres tenemos que trabajar siempre, siempre, siempre para el bien de nuestra comunidad. Recuérdame el nombre de esta periodista, Sergio, por favor. La señora Mari Nogales, ahora sí que con todas las estrellas, es mi mami, ¿sí? No. Y de veras fue un honor que el sistema anticorrupción la convocara, y les quiero decir que nos pidieron de que propusiéramos a un periodista de conferencia, y yo ya había puesto una lista de compañeros de los medios de comunicación, y le dije, ¿sabes qué? Ya les hablé a todos y están ocupados y ya. Y dice la gente del sistema, pues no hay que buscar más. Tu mamá va a ser la ponente. Y quiero decirles a los que no conocen a la señora Mari Nogales, que es mi madre. Ella desde 1974 ha ejercido el periodismo aquí en Baja California Sur, y tanto mi papá, el doctor Rubén Villarreal Almazán, que ya está en las estrellas, como mi mami, fueron líderes en los medios de comunicación, y siempre había una anécdota que mi mamá fue por 6 años, o sea, 2 periodos consecutivos,
la líder de los periodistas aquí en Baja California Sur, lo que nunca pudo ser mi padre. Entonces, eso representa, y aparte de que era la presidenta de los periodistas por 6 años, pues tenía que aguantar a 5 chamacos, vestirlos, mandarlos a la escuela, y aparte, ella fue también directora, al mismo tiempo directora de la Biblioteca Justo Sierra. Una mujer extraordinaria hasta el momento, ahora sí que Dios me concedió la dicha de ser su hijo, pero lo importante es la experiencia que compartió en los actos de corrupción que le tocó prevalecer, cubrir y en dado caso denunciar, y que ahora sí que por ser mujer, por el doble reconocimiento, porque no hubo ni barrera que tuviera esa valentía para que pudiera denunciar esos hechos, actos de corrupción. No, pues ahora sí que muchas gracias, Monse. Perdón, antes de finalizar, mandarle también a ella un saludo y agradecerle el tiempo que se dio y sobre todo que la escuchamos con mucho cariño. También tuvimos otro conversatorio con integrantes de diversos entes del tribunal, vaya la ex magistrada eh, Claudia Méndez, ¿sí? También al magistrado del Tribunal Electoral, a Carlos Vergara, al maestro en ciencias, y estuvieron ellos participando, y el fiscal, estuvieron participando también en otro conversatorio muy interesante de intercambio de experiencias y sobre todo de cómo han tenido cada uno de estos espacios para generar estrategias en lucha en contra de la corrupción. Y también tuvimos al Observatorio Cultural 360, La Paz 360 grados, en donde con unas dinámicas diferentes, lúdicas, vimos la complejidad y comprendimos la complejidad de la comprensión desde las infancias del concepto de corrupción y cómo, pese a la complejidad, los niños identifican claramente que con personas actuales o con gobernantes actuales identifican la corrupción claramente. Entonces ellos este trabajo lo van de hecho, llevar a cabo también durante el 2026. Van a generar estrategias de difusión y promoción, pero sobre todo de investigación en primarias para recoger estas inquietudes desde la infancia para la lucha de la corrupción, y va a estar muy, muy interesante el trabajo que van a implementar. Y bueno, Sergio, tal vez se me escape algo, pero en realidad, insisto, yo quiero volver a felicitar a nuestra presidenta porque hizo la gestión en su momento con Eduardo Bojorquez para que justamente de Palermo a Mérida fuera la bandera que llevara este programa, que se abanderara también con la participación de él en una pequeña intervención, pero sobre todo que se vea que el trabajo de Baja California Sur es contundente, que el gobierno de Baja California Sur escucha, pero sobre todo que tenemos los entes a los que quedan, los entes ciudadanos que quedan, que trabajamos con la libertad para poder denunciar, para poder promover y difundir la lucha en contra de la corrupción, y que somos ciudadanos y ciudadanas comprometidos y comprometidas con la responsabilidad de un trabajo transparente, pero sobre todo que rinde cuentas. Y aquí estamos, esta pequeña charla, bueno, esta charla de casi una hora es un ejemplo de ella. Entonces, vienen cosas muy buenas para el 2026. No se dejen o no dejen de seguirnos, síganos, los invitamos a que estén presentes en nuestros espacios abiertos, a que pregunten, a que hablen sobre qué, si tienen ustedes alguna denuncia. Nosotros no investigamos, pero sí podemos canalizar, promover y también orientar en las dificultades que tengan
no duden en que el Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur está haciendo su trabajo. Sergio, te paso a ti. Ya yo con esto me doy por despedida Gracias. y agradezco mucho que hayamos generado este pequeño diálogo. Pues muchísimas gracias, Monse. Has dicho todo. Nos queda mucho trabajo por hacer. Estas son pocas de las actividades que hicimos en el 2025. El 2026 vamos y vamos más fuerte, con el apoyo de los 5 integrantes. La maestra Virginia Eunice Rivera Calderón, que el día 24 de enero hace su informe. Ahí va a ser un informe amplio que va a ser difundido a través de las redes sociales. Ahí estén muy pendientes. El maestro César Adonai Taylor Maldonado, el maestro Alejandro Cardosa Velasco, ahora sí que María Montserrat Flores Higuera y su servidor Sergio Villarreal. Pues les agradecemos todo este año 2025 que nos acompañaron en estas actividades y que para este 2026, de veras, denos la confianza, ábranos su espacio, su hogar. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a hacer esas políticas, esas actividades que realmente representen el cambio en el combate a la corrupción en Baja California Sur. Con esto, despedimos el último programa de Contacto Directo Ciudadano del 2025 y para el 2026 daremos nuevas noticias. Hasta entonces, muchísimas gracias y Muchas hasta la gracias. vista. Hasta la vista, un fuerte abrazo. Igualmente. Ya.